Dicho todo esto, no la voy a estirar más. Estuvimos con Jorge Osorio en Chile haciendo, bueno, junto a Guillermo Wood, junto a lo que fue también Iván Paino, perdón, Dani del canal Dacoria, Daniel Márquez del canal Soberbia Somos Todos y el arquitecto Leandro Chavarría, también co-conducido el evento por Charlie Salgado. Ahí estuvimos en este simposio que organizó el Radio Mirador del Gallo, la cual estamos muy, muy agradecidos. Y básicamente lo que hice fue lo que suelo hacer muchas veces cuando son programas tan largos, esto duró unas 4 horas, lo que hice fue acortarlo, sacarle los tiempos muertos y complementarlo también con imágenes arriba. Gracias El Arneira, exactamente. Es un enorme paso lo que acaba de hacer el doctor Gustavo Salle en Uruguay. De eso fue lo que charlamos en la otra morada digital. Hoy también estuvimos en Canal 5 con Martín Rodríguez haciendo hincapié en esto y pidiéndole al pueblo uruguayo principalmente que se acerque a apoyar esto directamente al lugar in situ y al resto de nosotros como comunidad también apoyarlo. Y también le comentaba, sabiendo que hay mucha gente del Uruguay que sigue Canal 5, que ya tendrían que estar, si es que no lo hicieron, repartiendo un panfleto, un folleto de dónde va a estar sucediendo el día miércoles lo del juzgado, para repartir en las redes y que haya bastante masividad de seres y que se convoque. Así de alguna manera empieza a surgir un apoyo tangible y que se sientan protegidos también aquellos que tienen que estar detrás de todo esto. Entonces les decía que cuando dura tanto tiempo suelo cortarlo, añadirle información arriba, complementarlo un poco con imágenes y demás. Lo partí en 3 partes y ahora lo que voy a hacer es proponerles que vean la primera. Me pareció una de las más interesantes, tiene que ver con esto del cisne negro, propuesto por el arquitecto, justamente Leandro Chavarría, haciendo una explicación teórica y práctica que me parece que va a quedar bastante claro, y como les decía lo complementé con algunas cositas arriba, no hacía falta tampoco demasiado. El resto es para difundir, es para mostrar que cada vez se suma más gente a todo esto. Y todo va de la mano, todo constituye, las partes hacen del todo. Y el cuestionamiento cosmológico es muy importante y creo que muchos estamos entendiendo de primera mano lo que sucede en el mundo por habernos adentrado tan profundo dentro del hoyo de la madriguera. Así que los dejo entonces para aquellos que están interesados en esta primera parte de lo que fue el simposio en Chile, y después voy a estar mañana y pasado liberando la parte 2 y la parte 3, que es la que hicimos con Dani Márquez. La parte 2 están Iván Paino y Dani del canal Dacoria. Dicho todo esto, muchísimas gracias a todos por el apoyo al canal, muchísimas gracias a todos también por haberse acercado a este directo, y espero que disfruten de la información que les presentamos a continuación aquí en NUR para Todos. Que tengan una excelente jornada y hasta el próximo videoprograma. Bueno, bienvenidos estimados auditores, telescuchas que nos siguen a diario en la www.radiomiradordelgallo.cl. Radio Mirador del Gallo es una iniciativa del colectivo social y cultural del barrio San Eugenio que transmite por la 107.9 del dial FM para todos los vecinos Santiago Centro, y además por su plataforma web para Chile y el mundo, que es la www.radiomiradordelgallo.cl. Mientras nuestros amigos se están empezando a conectar, pedirles que por favor vayan compartiendo este streaming en las redes sociales. Bienvenidos a este primer simposio TP, el cual hemos consignado Derribando Paradigma, con la participación de los siguientes expositores que nos van a acompañar el día de hoy: el arquitecto Leonardo Chavarría, el arquitecto Guillermo Wood, quienes son representantes, por supuesto, y grandes exponentes chilenos. Desde España, Juan Paino, escritor y constructor. Y también va a estar Daniel Sams, también, que también es escritor. Va a estar Dani Márquez, por parte de la República Hermana de Argentina. Y, por supuesto, Iru Landucci, que ya también prontamente se va a conectar en este streaming. Así que esperemos que sea del agrado de cada uno de ustedes. Los comentarios, a ver, van a haber exposiciones, por supuesto, exposiciones. Y al
término de cada exposición se van a efectuar algunas preguntas por parte de la audiencia y contestada, por supuesto, por cada uno de los panelistas. Esto va a confluir una vez que termine Irulanducci, va a confluir en una mesa redonda con ideas finales y palabras al cierre. Así que sin más preámbulo, pedirles que por favor compartan, pero antes de eso requiero también presentar y dejar con ustedes a un gran amigo, hermano, digamos, que nos acompaña del otro lado de la cordillera, que ya es muy conocido, y lo digo, es muy conocido acá en Chile. Me refiero a Charly Salgado. Adelante, estimado Charly. Bueno, gracias, Jorgito, por la invitación. Acá estábamos hablando para que sepan algunos de los que están en el chat que varios decían, bueno, especialista en qué somos todos. Yo no me sumo, hablo de los que iban a exponer, pero la verdad es que es un rejunte de los que más saben del tema. Se ponen humildes en el chat muchas veces de otros programas y ellos mismos ahora para exponer, pero realmente son líderes en la parte de exposición. Así que gracias ante todo por la invitación, un gusto, un placer poder participar de esta tarde y poder tener un asiento en primera plana, nunca mejor dicho, de este primer simposio que la verdad que va a estar muy bueno. Gracias, estimado Charly. Y antes de dar partida, por favor, tus redes sociales. Tengo una deuda pendiente contigo que me la cobraste la otra vez. Así que, por favor, de inmediato tus redes sociales, tu canal, donde nuestros amigos te pueden ubicar, por supuesto. Adelante, Charly. No, pero qué deuda. Imagínate que yo no, mis redes sociales no apuntan, las personales no apuntan a ningún lado. Me pueden encontrar posiblemente ayudando a Vero Recia cuando hacemos criterio periodístico, o en la bitácora con Mario Blitzman cuando hacemos el programa tan lindo que ha armado Mario, que lo conduce desde Australia. Y después, dando vuelta como hago siempre, invitado así casualmente, gracias a la gentileza de Jorgito, pero mis redes sociales son personales, no hay mucho para ver realmente. Un saludo, vamos a ir dando paso que saluden los primeros expositores. Creo que arranca Leo principalmente y con comentarios de Guille, así que vamos a presentar a Leonardo y a Guille, que son los locales y los primeros que exponen. Perfecto. Nada, saludar, buenas tardes a todos. Un placer estar acá y poder compartir algunas cosas sobre este tema fascinante. Así que nada, estamos aquí disponibles para poder... Hola amigos, no sé si se me escucha bien a mí. Estoy acá en la quinta región, en la región de Valparaíso, cerquita de la Plaza Victoria. Feliz de poder compartir este espacio con los amigos en el chat y con estos notables pensadores, como mi querido colega de mi querida e ilustre escuela, Leo Chavarría, y después, por supuesto, tendremos a mis amigos de España, Daniel Ransanz, a Iván Paino y, bueno, nuestro querido Dani Márquez con Iru, a la Armada Invencible Argentina al final del programa. Así que lo primero, agradecer la invitación, Jorge. Estamos rompiendo paradigmas. No esperábamos que la vida nos iba a colocar en esta encrucijada, ninguno de nosotros. Solo somos buscadores de la mejor comprensión de la naturaleza, de nuestro mundo y de nuestra existencia. Y eso es un proceso y en ese proceso estamos. Pero la presentación de Leo es lo suficientemente consistente y contundente y lógica y comillas, lógica, que la verdad es que deja pocos espacios para que quede una posibilidad de que el mundo sea esférico como nos enseñaron. Así que, bueno, esperemos que la señal de Leo se restablezca plenamente para que pueda tirar esos 2 o 3 torpedos bajo la línea de flotación sobre un modelo paradigmático, hipotético, indemostrable, como es la Tierra, como dice un amigo mío, bola voladora, geoide y pera. Un segundo, voy a cambiarme de red, a ver si logro... hoy es la Tierra plana. Es un punto amplio y hemos ido achicando un poco su definición. Yo quería partir por ahí, un poco aclarando el término para que los que nos escuchan puedan enmarcarse en lo que hablamos. Cuando no estamos diciendo que vivimos absoluto.
Lo que estamos diciendo es que lo que ven nuestros ojos, lo que percibimos, es que el mundo a nuestro alrededor se nos fuga en profundidad. Entonces, eso es lo que podemos experimentar. El mundo se fuga en lo profundo. Esa fuga hay algunas características del relieve, de la geografía, parte de este mundo, pero lo que nosotros vemos es que el mundo se expande, entre comillas, en 2 dimensiones. Nosotros en ningún momento vemos que el mundo en una tercera dimensión, como se nos ha sugerido desde hace un tiempo, para que en el fondo y en lo global la forma de la fuera otra que no correspondiera a un plano extendido. Partir diciendo que cuando hablamos de tierra plana, este mundo expandido en 2 dimensiones hacia lo profundo. Lo que se nos ha querido convencer es, en algún minuto, en su expansión, en caer por efecto de una forma teórica que o sea, ni siquiera cuando nosotros nos ponemos a altura de un avión podemos distinguir la caída o la curva de la Tierra de algo que se nos ha dicho y está científicamente, entre comillas, comprobado. Entonces, poner en duda esa aseveración. La aseveración es bastante rígida, porque según ellos la Tierra es medida. ¿Ya? Es lo primero que te dicen, ha sido medida, y además te intentan mostrar la curva. Y eso es lo impactante, porque ellos lo que hacen, misiones pseudoespaciales, la de la Estación Internacional, todos los que salen al espacio de una u otra manera, incluso los que van considerables en estos últimos vuelos que han promocionado el último tiempo, realmente ellos te muestran una curva. Pasa de que ahí está la máquina. Ellos determinaron por distintos, partieron con Eratosthenes y después fueron sumando métodos y te dijeron de que un radio es una esfera que tiene un radio establecido, que podrá variar un poco por la zona geográfica, un poco por la deformación, entre comillas, pero tiene un radio de alrededor de 6.000 kilómetros, diámetro de 12.000 kilómetros, un perímetro de 40.000 kilómetros. Tanto, el modelo estándar ha establecido con una dimensión fija. Resulta, amigos, que y es donde esto a mí me llamó la atención y me metí, porque yo empecé a escuchar esto de la Tierra plana de frentón, y en algún minuto fan de la NASA, o sea, era un NASA lover, y solía poner fondos de pantalla con las últimas tomas, tal o cual, y me cachiporreaba en mi lugar de trabajo explicando un poco de dónde venía, la distancia en la que estaba, etc. Y resulta que de repente empiezo a hacer ruido este tema y empiezo a volver a ver estas imágenes, y resulta de que tú ves maravillas de otros planetas, ves incluso maravillas de otros planetas, imágenes espectaculares, y de la Tierra, todos con suerte, o sea, tomadas con un lente que te mostrasen la curvatura. Todo el tema a hacer un ruido y empezamos a si realmente era así o no. Entonces, yo creo que hasta el momento, desde el momento que eso sucedió, habrá un año atrás, al principio eran pocas las voces, hoy día son muchas,
las que en el fondo han ido recopilando evidencia de que la figura no es esa. Pero tenemos un montón de evidencia, pero hace un tiempo, yo diría hace 2 años atrás, en el 2020, hemos logrado obtener una prueba. Entonces, por eso yo, Guillermo y todos los amigos de este tema estamos bastante tranquilos, porque la verdad es que ya hemos superado la discusión, ¿ya? Y hoy día vamos a traer las pruebas sobre la mesa, porque la esfera no es el planeta, el mundo en el que vivimos no es una esfera del tamaño del que nos dijeron. Si fuera una esfera, tendría que ser una esfera infinitamente más grande y todo el modelo se ver ahora. Entonces, eso como introducción. No sé si me aclaré un poco. No sé o si me escuchan o no, si por favor, feedback. Se escucha perfecto, Leo, se escucha perfecto. ¿Quieres mostrar la diapositiva? ¿Quieres mostrar la diapositiva, no, Leonardo? Traje una maqueta. Como buen arquitecto. Yo les quiero explicar primero un principio básico desde hacer algunos cálculos. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que esta es la Tierra y yo les traje un personaje, ¿ya? Que va a ser un observador, que lo vamos a poner en uno de los polos, pero podría ser en cualquier punto de la esfera, aunque la esfera es omnidireccional. Y lo que vamos a hacer es el siguiente. Pasa esto. El modelo ha definido, ¿ya?, un cuerpo de 6.000 kilómetros, ¿ok? Y resulta que si nosotros observamos este cuerpo esférico, podría ser desde el nivel o incluso desde la Estación Espacial Internacional, como ustedes quieran, nosotros observamos el horizonte, ¿ya? Pasa que teniendo la esfera de 6.000 kilómetros y nosotros, conociendo o la altura de nuestros ojos, más o menos la misma, pongamos 1,70 m. Si tengo ambas variables, la esfera como un cuerpo fijo y la altura determinada, resulta ser que si yo observo al horizonte, es el punto de tangencia, ¿ya? Ese punto de tangencia es un punto que se puede calcular, la distancia desde el observador al punto de tangencia, porque esto es un problema de geometría. Entonces, esto es importante porque nosotros a continuación vamos a ver cómo se rompe esta relación, ¿ok? Si la daño, el punto se rompe. Vamos a ver ahora sí la presentación. Vamos con la presentación. Entonces, vamos a analizar uno que se llama el cisne negro y también la lógica del cisne, que ambos son argumentos de peso para destruir la esfera. Leo. ¿Se me escucha? ¿Se me ve la presentación, no? Sí, se ve la presentación, se te escucha bien, pero yo ahora que vas a presentar apagaría tu video para que fluya mejor todo. Ok. Ahí estamos. ¿Se me sigue escuchando? Perfecto. Ok, entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer una relación acá, una relación lógica. Y esta relación lógica se llama estrictamente el modus tollens, que negando niega, que es una regla de inferencia, y dice así: si P implica Q y Q no es cierto, por lo tanto P no es. Y esto llevado al tema de la esfera y del tamaño de la Tierra,
traduce de la siguiente manera. Si la Tierra es una esfera con un radio de 6.371 kilómetros, luego todas las distancias al horizonte no deben ser mayores a, y ahí está la fórmula, 3,57 por la altura por la raíz cuadrada de la altura del observador. Si Q no es cierto, un horizonte a mayor distancia, por lo tanto, P no es cierto, es decir, no puede ser una esfera de 6.371 kilómetros. Entonces, hasta aquí me gustaría saber si se va entendiendo la regla lógica por la cual vamos a desarmar. Okay. Entonces, ocurre lo siguiente. Hasta ahora nosotros, hasta este 20, nosotros habíamos acumulado avistamientos a larga distancia, avistamientos de muy larga distancia, desde el Carolina hasta Chicago, es la más clásica, donde podíamos ver todo el skyline. Pero, sin embargo, de vuelta, la gente o los que defendían el modelo nos decían que podían haber errores de refracción y ese tipo de cosas. Pero hubo una observación que es la que cambia esto, y esta es la observación que realmente rompe el paradigma, que es el tema que nos convoca hoy, porque esta observación no es solamente una observación, es una observación que por las cualidades que tiene, nos permite aseverar que la lógica no se cumple. Si es que se ve esta diapositiva, ¿ya? Esta es una playa en California, Santa Bárbara, ¿ya? En una playa que se llama Beach, ¿ok? Que tiene al frente la peculiaridad, ¿ya? Son una serie de plataformas, pero las son dos, una que es la plataforma Hill House y otra que es la plataforma. Y esas plataformas resulta que a simple vista se logran visualizar un poco, pero con un teleobjetivo la verdad es que se logran visualizar bastante bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la plataforma que está a 15 kilómetros y la plataforma que está más cerca está a 9,9 kilómetros, 10 kilómetros. ¿Ok? Y esta es la observación. Luego vamos a ejecutar un video, para que quede claro de que esto está tomado y no hay cámara. Y en esta observación se puede ver con claridad que tenemos una plataforma que está a 9,9 kilómetros, ya visible. Hay un objeto en el mar que está entre medio de las dos plataformas, y resulta de que el horizonte, que es la línea roja, está detrás de la segunda plataforma. ¿Ok? Está hecha a nivel del mar. Por eso es que me gustaría ejecutar un video. Un segundo. Ahí está. Miramar Beach. Y aquí tenemos al personaje que se va a posicionar para una mejor corroboración de esto. Esta persona se va a poner a los pies de la playa, con la cámara bastante abajo, y luego vamos a apuntar en la misma dirección en la que mostré la fotografía. Vamos a hacer zoom a las plataformas. Y ahí lo tenemos. Podemos ver el horizonte que está detrás de la segunda plataforma. Y esto es lo peculiar de este video, de esta serie de fotografías, que he repetido esta observación innumerables veces. Que tengamos estas plataformas con estas dimensiones, estas grandes dimensiones, estos objetos a la distancia, que nos permiten establecer distintos planos. ¿Qué es lo que sucede acá? Y aquí nos podemos detener un poco, no sé si tú quieres intervenir. Es que
si nosotros el horizonte que nos sugiere de un radio de 6.000 kilómetros, línea amarilla, ¿ok? Esa debería ser la distancia en la cual después empezamos a perder. Ese es nuestro horizonte geométrico, establecido por unos kilómetros. Y resulta que el horizonte lo tenemos detrás de la segunda plataforma. Y la segunda plataforma está a 15 kilómetros. ¿Qué es lo que sucede? Ahí tenemos una visión más clara del horizonte detrás de la segunda plataforma. También aquí están hechos los cálculos con millas. Acá tenemos otra observación en la noche del mismo vista similar. Y también se ve el horizonte detrás de la segunda plataforma. ¿Y qué pasa? Que nosotros vamos a hacer la trigonometría inversa y decir, bueno, si nosotros tenemos una distancia al horizonte de 15.000, de 15 kilómetros, 2 metros, nosotros podemos sacar este cálculo. Este es un cálculo pitagórico relativamente simple. Ya calcular, porque tenemos una sola variable, que es la variable del radio. Podemos determinar entonces que si nosotros tuviéramos una esfera cuyo horizonte está detrás de la segunda plataforma, resulta que el radio tendría que ser de 56.256.000 metros, esto es 56.000 kilómetros. ¿Ya? Y tenemos una esfera que se nos sugiere que es de 6.000 kilómetros, es decir, nosotros tendríamos una esfera por lo menos de 8.8 veces. Esto es imposible. Es absolutamente imposible que nosotros estemos parados sobre una esfera tan gigante. Y por lo tanto, hasta que no se nos demuestre lo contrario, podemos tranquilamente decir que nuestro mundo es plano. ¿Se me ha escuchado, no? Yo te escucho, Leo. Se escuchó. Cortado, pero se escuchó, Leo. Se escuchó toda la presentación. Estoy aquí, estamos haciendo la ingeniería inversa y sacando cuánto radio tendría que vemos en el horizonte a los 15 kilómetros. No sé si se entendió esa parte. Sí, Perfecto. sí, Leo, queda claro. Ahora, por supuesto, y permíteme interrumpir para dar algunos matices. Estoy imaginándome, por ejemplo, mis colegas arquitectos, ¿qué estarán pensando? Porque ahí entramos nuevamente en este gran derrotero, ¿cierto? Que no tiene nada que ver con la ciencia, sino con lo que pasa en las cabezas, en el espíritu, en el ser de cada individuo. Desde como lo planteas tú, como lo analizo yo, como lo observamos nosotros, que venimos de esta corriente, ¿cierto?, reflexiva y cuestionadora, esto ¿cuál es la palabra? Es categórico y es lapidario para la teoría indemostrable de la Tierra voladora geoidepera. Pero ¿cuántas personas están dispuestas a entender, a reflexionar sobre eso y a asumirlo como un hecho? Ese es otro tema, y ese es el tema que no termina de asombrarnos, porque yo no puedo entender que gente que viene de la formación de la geometría, porque yo creo que una de las cosas importantes de poner sobre la mesa, y perdóname que me extienda un poquito, Leo, es lo siguiente: si estamos estudiando la forma de la Tierra, ¿es un problema físico-cinético o es un problema morfológico geométrico? Es un problema morfológico geométrico. Por lo tanto, utiliza en primer lugar las herramientas de la geometría, de la morfología, de la geomensura. Y la gente tiene el cerebro tan lavado que insiste en tratar de demostrar la forma de la Tierra estudiando el cielo, lo cual es completamente absurdo. Pero a mí no termina de asombrarme que los seres humanos, los seres pensantes teóricamente, no estén dispuestos a poner sobre la mesa sus creencias y a cuestionarlas. Ese es uno de los temas más fascinantes. Y bueno, eso era un paréntesis que quería incorporar ahí, Leo querido, y para los amigos en el chat. Sí.
Sí, Guille, la verdad es que a mí esto me parece suficiente y como dice, le pusimos el nombre del cisne negro en la comunidad, porque efectivamente solo se necesita uno para poder descartar la teoría de que los cisnes son blancos, ¿ya? Que en este caso sería de que nosotros tenemos una tierra de 6.000 kilómetros y que por lo tanto todos los horizontes desde el borde de la playa a 5 kilómetros de fracción. Entonces, la verdad es que esto es un asunto de geometría y es por eso que nosotros nos hemos sentido llamados un poco a estudiarlo y nos ha parecido porque es un asunto de geometría y nosotros, seres humanos, independiente de que es gigante, la escala nuestra respecto al entorno es pequeña y por lo tanto medir una proporción se nos complica siempre. Y hasta cierto punto estábamos en duda si es que íbamos a ser capaces o no de dilucidar este problema, de traer una prueba sobre la mesa. La verdad es que hemos encontrado a través de la lógica, nosotros podemos descartar absolutamente que esto sea una esfera. Y yo creo, yo ya haría un llamado a escuchar a los sentidos, a escuchar a lo que vemos, a no dejarse engañar por toda esta parafernalia que nos intentan colar y razones ya son motivo de otra discusión, pero la verdad es que hacia dónde se nos ha querido llevar. O sea, esto, sobre todo cuando vi esta prueba y otras por ahí, que uno se da cuenta de lo penoso, de la situación actual. O sea, ¿por qué? De esta manera, ¿por qué? Creo que no merecíamos haber llegado hasta este punto. Y entonces, tal como dicta el simposio de esta charla, nosotros estamos acá para romper un poco, al menos, una anomalía al modelo. Y tal como bueno, Thomas Kuhn fue el que acuñó el paradigma, el que escribió, ¿cómo se llama el libro de Kuhn, Guía? Se llama La estructura de las revoluciones científicas, de Thomas Kuhn, que es La estructura de las revoluciones, exactamente. Entonces, él es el que analiza cómo se suceden estos cambios y, bueno, al principio el paradigma vigente es el que arrastra a todos los simpatizantes a defenderlo y a encontrar explicaciones absurdas, porque hay cantidad de explicaciones realmente paranoicas, sobre todo en la observación para tratar de un poco de salvar al modelo, pero está cayendo de a poco y lo que nosotros queremos aportar hoy día es al menos una anomalía, una pequeña ruptura. Y bueno, de ruptura en ruptura va a llegar el momento en que la revolución cambie y eso es lo que estamos esperando. Sí, Leo, mira, bueno, ahí es donde este tema fascinante se empieza a unir con otros aspectos, ¿cierto?, que son más epistemológicos, ¿cierto?, de la filosofía y la ciencia. De hecho, es bien interesante, bueno, porque efectivamente el término paradigma, como señalas tú, lo acuña Thomas Kuhn, y con otros pensadores está Imre Lakatos. Imre Lakatos hablaba justamente de las anomalías del modelo. Cuando Thomas Kuhn hablan de las rupturas de paradigmas o las anomalías de los modelos, no estaban hablando de la Tierra, estaban hablando de la ciencia en general. Entonces hay una fuerte crítica a la ciencia. Yo ayer tuve invitado por una notable historiadora, Bárbara G., voy a dejarlo así, por si ella prefiere mantener todavía el anonimato, donde me encontré con un reputado ingeniero chileno, que además es navegante, y que por ahí, por el 2008, si mal no recuerdo, llegó a la conclusión, navegando desde Europa a Chile, en un viaje de 3 meses, que el sextante y que la navegación
no calzaba con lo que le habían enseñado y que por lo tanto el comportamiento del agua no era el de una esfera de 6.370 y tantos kilómetros de radio. Y él cuenta la anécdota fascinante a ojo desnudo en su velero en el sur de Chile, con todos los volcanes a la vista, de oriente, de norte a sur, incluido el Melimoyu, que es un muy emblemático volcán ahí en la región de entre La Junta y Puerto Aysén. Y resulta que los números no le estaban dando, lo cual corroboraba evidentemente lo que él ya había constatado, que la Tierra no puede ser un cuerpo esférico de 40.075 kilómetros de perímetro. Entonces, lo interesante de este cambio paradigmático y lo fascinante y de alguna manera también enigmático es cuando el resto de la humanidad va a lograr entender lo que Imre Lakatos llama la fisura en el núcleo del paradigma, está cada día más fisurado, valga la redundancia, y que el modelo se va a terminar desplomando tarde o temprano. Esa es la pregunta que tal vez, o una de las preguntas que muchos nos hacemos. Pero bueno, lo que Leo acaba de señalar es muy contundente. Y ya casi solo se podría ahondar en lo mismo, con cada día más precisión y con un hilado más fino, pero es lo suficientemente consistente y contundente para no dejar muchos espacios abiertos a este modelo hipotético, falaz, engañoso, en el cual nos metió algún grupo de controladores o qué sé yo, quiénes serán. Sí. Es contundente, y a propósito de tu mención a este personaje marino, a través del sextante, que los cálculos no cuadran, yo quería traer una pequeña cuña, porque el sextante resultó ser también una de las mejores. Y resulta que el sextante, en esta diapositiva, se puede ver que es una evolución de un instrumento que viene a usar, que tenemos registro. La verdad, el primero que se conoce, que es lo mismo, pero de una manera más arcaica, es la ballestina, en el siglo, ¿ya? Que es un dispositivo que sirve para medir el ángulo fijado por el observador y un astro a través de un instrumento que puede ir adaptando el ángulo necesario. Tenía sus limitaciones y después a otro instrumento que se llama el astrolabio, ¿ya? Un poco más evolucionado, hacer lo mismo, y posteriormente en el siglo XVII, y yo te digo hasta el día de hoy, y esto es lo impactante, es que como equipo de emergencia el sextante es prácticamente obligatorio en algunas embarcaciones, tenerlo. En caso de que toda la electrónica falle, es necesario que el del yate, incluso esto también en algunos aviones, es necesario tener el sextante para poder determinar la orientación. Y resulta de que el sextante funciona de la siguiente manera, o sea, tiene ocular, ¿ya? Que esto se hacía a ojo desnudo sin anteriormente, los dispositivos anteriores, pero en este caso tiene un ocular y tiene unos filtros y unos espejos, ¿ya? Y el sextante lo que permite es que tú puedas apuntar al horizonte, ¿ya? Este es un sextante de ¿ya? Donde en una mitad ves el horizonte, en mitad ves lo que refleja el espejo, y lo que haces es este aparato se llama el limbo acá, este arco se llama limbo, y tú mueves este asunto hasta que encuentras, y esto es el espejo, y hasta que logras alinear el astro con el horizonte, y luego vas al limbo y lees el ángulo que hay, ¿ok? Y ese ángulo entonces te permite hacer la consulta
náutico y pues, sabiendo la declinación y la hora del momento, puedes saber la posición en la latitud en la que te encuentras. Entonces, el sextante es esencial para la navegación. Fue esencial en mucho tiempo, pero pasa que el sextante es trigonometría. Y resulta que lo sextante es establecer el ángulo puede ser cualquiera de los astros, el Sol, la Luna, alguna de las estrellas, el Sol es la que más se utilizaba. Y tú, para poder sacar en en la que te encuentras de la posición geográfica, que es la posición en la cual la estrella está sobre el plano, ¿ya? Poder calcular este ángulo, y eso es lo que y resulta que para poder aplicar trigonometría quieres tener dos líneas rectas, requieres tener horizonte línea al horizonte visible, luego una línea que es desde tu punto de vista astro, que es lo que te marca el sextante. Para poder tener una posición, la posición correcta es hacer trigonometría. Trigonometría se puede hacer a través del estudio de ángulos rectos. Resulta ser de que el sextante toda la vida fue un instrumento que corroboraba que nosotros vivimos sobre un plano. Porque lo que no es posible que nosotros hagamos ¿ya? Desde la posición geográfica de un astro, una curva como base. Eso es imposible. No se puede hacer de manera. Entonces, y resulta que los marinos se ubican bastante bien. Las funciones determinadas a través de este sistema son bastante precisas. Entonces, al final, resulta que sí teníamos modo de un plano. ¿Okay? Y esto ha sido hecho y repetido, y el método desde siglos atrás. Y actualmente todavía se utilizan. Ahí está otra prueba histórica, además, y realizada por gente de todo el mundo, que ha logrado haciendo trigonometría, utilizando dos líneas rectas y sacando el ángulo. Saco el ángulo, sé la declinación y la posición porque tengo mi almanaque o con otros métodos, y determino mi... Pero si esto hubiese sido una curva, nunca hubiese podido determinar necesaria para poder saber mi posición. Por lo tanto, yo creo que el sextante por sí solo y el cisne negro son suficientes como para... No podemos seguir pensando que vivimos en esto, porque los cálculos no dan, así de simple, no dan. No sé, Guille, si tú quieres meter alguna... Sí, bueno, hay hartas cosas, amigo querido, es que a veces esos silencios, yo me imagino los silencios que puede haber en algún escucha cuando se encuentra con esta información por primera vez, para nosotros ya un poco resobada, vamos a decirlo así, porque seguimos ahondando con un poco más de sintonía fina. Es que evidentemente, si la Tierra no es como nos enseñaron, se abren innumerables preguntas, no solo de la forma de la Tierra, evidentemente, sino otras mucho más profundas. La gran pregunta, ¿por qué? ¿Quiénes? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Para qué? ¿Ah? Preguntas que además van a desarrollar Dani e Iru, porque un poco todo el temario de su presentación en Buenos Aires toca esos temas. Guille, mira, justo acá en el chat hay una persona, uno de los seguidores, que tiene un testimonio que dice que fue a la Antártida y ahí explica un poco cómo está controlado el tema de la movilización en la Antártida, en dónde están las bases y qué pueden hacer y qué no. Es un buen testimonio porque es una persona que estuvo y que pudo ir. Ahí está presentado en la imagen. Rox Trongo lo comenta. Sí, lo estoy leyendo, claro. Protocolo. O sea, ¿para qué tienes protocolo en ese lugar? Explica. Porque no te puedes escapar si hay algo que no quieren que veamos. Esto es, nos están escondiendo muchas cosas. Y
la hora de reclamar nuestro derecho a saber. De todas maneras, a ver, yo meto un pequeño bocadito. Yo estoy muy en línea con lo que dice Guille, yo ya lo he escuchado varias veces, estoy muy de acuerdo, creo que todos igual. A ver, tenemos dos arquitectos acá hablando de cuestiones trigonométricas, ópticas, o sea, nadie más capacitado para hablar de esto que las dos personas que están, para los que no lo conocen, en este momento exponiendo. Y se están alejando de cualquier tipo de dogma, creencia o deducción, por ejemplo, por qué no nos dejan ir a la Antártida. Esas son cuestiones creo que cada uno tiene que investigar y no podemos ir saltando porque realmente esto arborece en un montón de temas que se van a hacer un montón de preguntas. Voy a hacer un paréntesis aparte y después voy a seguir comentando esto. En el chat seguramente hay muchos seguidores terraplanistas, deben ser los más, porque le gusta escuchar a gente como Guille, tan sabio, tan profesional, Leo, quienes van a venir después de España, Iru y Dani, es muy lindo escucharlo, hace mucho que la gente lo sigue, pero también hay gente que se está empezando a cuestionar, como también pasó con la pandemia, y nunca falta alguien que aparece para burlarse o para estorbar, el típico troll. Entonces yo les pido a los que están molestando que directamente, si no les interesa el tema, simplemente no tienen que estar en el vivo. Y para los que realmente les interesa, que lo están haciendo con mucha educación, yo lo estoy viendo, seguramente va a haber una rueda de preguntas y se puede ir consultando y se puede ir charlando, siempre con respeto. La idea es que la gente que está empezando a dudar de esto, que es más una decisión que una comprobación, este es el momento ideal para escuchar cuáles son los argumentos. Entonces, toda la gente que está exponiendo acá ya tiene totalmente una posición tomada de esto, pero por haber investigado, no es una cuestión de fe. O sea, no hay una persona religiosa que esté diciendo en este momento, al menos en este simposio inicial, como Guillo, como Leo, que esté diciendo yo creo porque lo dice Mateo 5. O sea, le están dando argumentos científicos, fórmulas trigonométricas, observaciones ópticas. No es necesario irse a los por qué, o por qué no nos dejan hacer esto, o por qué no nos dejan hacer aquello. O sea, aprovechemos para todos los que están empezando a introducirse en el tema, a ver los argumentos que son claramente científicos. O sea, esto no es una suposición. Usando la misma ciencia implantada por toda la gente que maneja este mundo, que, bueno, en algo nos tenemos que apoyar. Vamos a partir de la base y a suponer que esto es real y que la ciencia funciona, partiendo de ese paradigma, partiendo de que la ciencia es ciencia y partiendo de que los números que nos presentan son reales, no dan las cuentas. Eso es lo importante. Por ahí Nesta estaba preguntando cómo se explica esto, cómo se explica bueno, son muchas preguntas que aparecen. El único consejo que yo puedo dar como aporte es empiecen a leer lo que dice la ciencia oficial. No encuentren una explicación. O sea, esto es espectacular tenerlo a los chicos acá exponiendo con tanto conocimiento. O sea, la mayoría son profesores catedráticos, profesionales. O sea, no estamos hablando con personas que no saben de qué hablan. Pero plantéense lo oficial, o sea, traten de estudiar. Ahí preguntaban cómo se explica el día y la noche, cómo se explican las estaciones. Cuando lean por primera vez, si es que, porque todos decimos saber cuando empezamos a dudar un poco de los modelos, y nos damos cuenta que no sabemos nada y negamos por disonancia cognitiva, no porque realmente sepamos. Entonces, a mí me pasó. Yo me puse a ver cómo funcionaba el tema de las estaciones, el día y la noche. Sabemos superficialmente lo que nos han dicho, repetimos. Cuando lo internalizamos y empezamos a digerir lo que dice la ciencia oficial, nos damos claramente cuenta, los invito, a que es imposible lo que dice directamente la ciencia oficial. O sea, no se sostiene. Entonces, está buenísimo que aprovechemos ahora toda esta introducción que es científica, si queremos basarnos en lo que hemos escuchado estos últimos años, está científicamente comprobado. Bueno, acá hay comprobaciones, hay experimentación,
se está poniendo enfrente las fórmulas oficiales y con observaciones simplemente, se terminan cayendo. O sea, no importa, ahí por ahí también decían, no, la Tierra es un geoide. No dan los números tampoco, no es que justo esta observación que está presentando Leo enganchó una parte plana de esa Tierra con forma de pera o geoide y justo enganchamos una parte plana. Estos cálculos se han hecho en todas partes del mundo, entonces cuando ya se empiezan a hacer en todas partes del mundo y en todos no puede ser que justo en el lugar que se ha hecho sea plano. Entonces cuando el sesgo o la muestra que se está tomando de este tipo de observaciones da en el 100% de los casos que no puede ser lógica por la caída de curvatura la distancia a la cual se verifican los objetos con un simple binocular o con un telescopio que se pueden ver, o con una cámara hoy en día hogareña que traemos cualquier objeto con la lente, se cae, pero en el acto, la teoría. Y si una sola cosa no funciona nada. No es que nosotros tenemos que estar demostrando con muchas pruebas que la Tierra no es esférica. En todo caso, los esfericistas tendrían que demostrar desde acá de la Tierra por qué es esferoide o como quieran llamarlo. Una sola prueba desmonta todo el paradigma. Eso quiero que lo tengan en claro, porque no tendría que haber posibilidad de ver más allá de la línea amarilla que estaba indicando Leo, que no sé si a lo mejor lo entendieron, pero esa línea sería como una tangente de ese perímetro que muestra Leo cuando mostramos al círculo de costado, con lo cual todo lo que se está viendo, que se sigue viendo agua, se ve un objeto entre las dos plataformas y se ve detrás de las plataformas, que está a la última 15 kilómetros, el horizonte, y no se sigue viendo por una cuestión de punto de fuga, no se tendría que ver. A veces es muy difícil porque son conceptos que una persona que ya es arquitecto o alguien que empezó a investigar el tema ya lo tiene internalizado, y para alguien que lo está viendo por primera vez puede resultar no comprensible. Pero básicamente si miráramos de costado, en esa línea amarilla donde está la caída, donde empezaría la caída de curvatura, porque es el horizonte, todo lo que viene por atrás tendría que empezar a desaparecer. Eso es básicamente lo que estuvo comentando en toda la excelente presentación Leo. Eso no es una cuestión de espejismo o una cuestión de que... ¿Ustedes creen que hay algún tipo de difusión en esa imagen? Pónganse ustedes a mirar en algún momento con una cámara con zoom y díganme si creen que es un espejismo o alguna cuestión de esa. Se está viendo claramente y se ve perfecto. Y claro, eso no sería posible en una Tierra. Y cierro, perdón Leo, no sabemos, a lo mejor algún día nos enteramos que la Tierra no mide 40.000 kilómetros de perímetro y mide 200.000. Ahora, mientras tanto los números oficiales digan que son 40.000, lo que se observa es que eso no es real, con los mismos cálculos oficiales de la ciencia, de la entre comillas, ciencia oficial. Perdón, Leo. No, es perfecto lo que dijiste. O sea, tenemos con esta imagen y con otras que han sucedido después, la comprobación. Ya no es una evidencia, si pudiéramos decir, evidencia, porque acá el objeto, la distancia al objeto en profundidad es medible. Y por lo tanto nosotros podemos ver con certeza que el horizonte está detrás de ese objeto, al menos detrás del primero, y está mucho más alejado de lo que debería ser el horizonte que nos intentan vender. Entonces, por lo tanto, no debe... Esto es un asunto de geometría. Desde el momento en el que se estableció un tamaño, la comprobación pasa por un asunto de geometría. No tenemos que especular, solamente hay que encontrar la forma como esta de poder corroborarlo. Así que lo que acabas de mencionar y es así, o sea, no hay vuelta atrás en esto. Sí, oye, Leo, permíteme interrumpirte, amigo querido, y complementar, porque la verdad es que
yo pensaba, mira, ya son las 4:30, ¿ya? Imagínate. O sea, de este tema podemos hablar, la verdad es que el simposio podría durar hasta las, no sé, 18 horas más, ¿cierto? Porque un tema va dando origen a otro en forma casi infinita. Nosotros que ya llevamos un viaje en esto, podemos hablar más horas aún. Por ejemplo, pensando en los amigos del chat que se están metiendo en este tema recién, me llegan cosas, ahí alguien puso que la Tierra plana tiene teoría o qué sé yo, un modelo más rebuscado que la Tierra esférica, lo cual no hace más que poner en evidencia el nivel de adoctrinamiento y la falta de pensamiento lógico con el cual a todos nos inculcaron. Es decir, todos los niños y todos nosotros observamos, experimentamos, vivimos en una Tierra plana con los astros moviéndose por encima, ¿no es cierto? Todos hemos vivido eso. Y no entendemos esto de que los chinos estén patas para arriba. ¿Cierto? Pero resulta que eso, que entender que la Tierra es plana es más rebuscado que eso. ¿Te fijas la falta de razonamiento lógico al que nos ha llevado el adoctrinamiento? Cuando existe un principio filosófico, epistemológico de uno de los primeros pensadores de la ciencia, que es Guillaume de Ockham, un monje franciscano, si mal no recuerdo, inglés, estoy hablando del 1200 aproximadamente, que establece como método conceptual de pensamiento filosófico y de conocimiento lo que se llama la navaja de Ockham, que consiste en lo siguiente. Mi esposa, que es médico, su mentora lo usaba mucho. Ella está especializada en dermatología, entonces su mentora, que es una reconocida dermatóloga chilena, la doctora Julia Oroz, decía, si es pato, tiene pico de pato, plumas de pato, ¿cierto? Y patas de pato, no busques no sé, un perro. Eso pensando en las lesiones dermatológicas. Lo mismo pasa en otras aplicaciones científicas. En este caso, si se ve plana, se observa plana, los astros se mueven y estamos estáticos, eso es así hasta que se demuestre otra cosa. Es el principio de la navaja de Ockham. Esto es, las respuestas más simples y sencillas suelen ser las correctas. ¿Qué es lo que se ve? Que es plana, pues, y que no se mueve. Entonces demuestra que eso es un error. No puedes. ¿Por qué? Y con esto cierro. Porque los 5 argumentos que hemos escuchado, pero hasta el cansancio, de astrónomos, astrofísicos, médicos, ingenieros, ¿cómo se llaman? Geodestas, heliocentristas, no tienen más que 5 elementos para basar su fe creyente y religiosa en la Tierra esférica, que son: 1, desde los griegos que se sabe que es redonda. Argumento 2, el barquito que se pierde por la curvatura. Argumento 3, los eclipses demuestran que la Tierra es redonda. Argumento 4, la teoría de la gravedad de Newton demuestra que la Tierra es redonda. Argumento 5, las fotos de la NASA demuestran que la Tierra es redonda. No tienen más. Y Iru, que con Rafa Currao analizaron in extenso ese conversatorio con la astrofísica Verdugina, polaca parece, que viene de las más altas cumbres de la ciencia religiosa oficial, no tiene más argumentos que eso. No, excelente, Guille, es tal cual. Pero bueno, después cada uno tendría que hacer el ejercicio. Ustedes lo han expuesto durante muchos programas, Iru, que ahí ya lo tenemos, Dani, Leo, que está exponiendo, los Barea, bueno, toda la gente que hace rato que está exponiendo esto con mucho contenido, muchas horas de análisis, de historia y de explicaciones científicas, ¿no? Que se han logrado demostrar. El grupo ARFLAT, que hace experimentación directamente, o sea, no se queda solamente en los cálculos, sale a tirar globo a la estratosfera, hace estas mediciones de un punto a otro,
ha hecho experimentación con el péndulo de Foucault. Bueno, un montón de personas que hace rato que nosotros estamos teniendo la suerte de poder ver el producto de tanta investigación y tantas horas que nos va sirviendo para ir profundizando. Ahora, para los que están arrancando, escuchar esto realmente es muy chocante. Es como dice Guille, van a esgrimir las típicas preguntas o situaciones que se oponen a que no puede ser plana, pero cuando se animen a cuestionar, se van a dar cuenta que ni siquiera conocían con exactitud la teoría oficial, que al menos eso es lo que a mí me pasó, voy a hablar por mí también. Y no hay casi información de lo que dicen, de cómo funcionan los planetas, de cómo está el sistema solar, del día y la noche, de que Venus se ve de noche y es el segundo sistema entre el Sol y la Tierra, el segundo planeta, y vos decís, ¿qué pasa con todo esto, no? Y vos decís, bueno, lo que pasa es que vos no entendés. Y algo que dijo, muy importante Guille, que también lo dijo Leo, y se cansa todo el mundo de comentar, no dejemos de usar el sentido común, muchachos, porque realmente hemos llegado a un límite donde algún día, para poder ir al baño, vamos a tener que preguntarle a la máxima autoridad si está bien lo que estamos haciendo y si esa es la puerta para ir al baño. O sea, hemos perdido todo análisis lógico, aún viendo que eso tiene que ser de esa manera. Hoy ya estamos preguntando hasta cuál es la puerta para ir al baño. O sea, que es el típico principio de autoridad. ¿Qué creen que puede pasar con una agencia que no son más de 1000 personas las que bajan línea? Entonces, es como para empezar mínimamente a cuestionarlo. Ese es el único mensaje que puedo dar. Y bueno, ya creo que están los chicos de España, así que... Me gustaría 2 segundos nada más saludar a todo el panel, primero y principal. Perdón que entré un poco tarde, cuestiones laborales, pero déjame desmitificar brevemente con un video de 1 minuto 37 segundos, si se me permite compartir la pantalla, esta idea de que lo más lógico del mundo es pensar que la Tierra es una esfera girando alrededor del Sol y no, como bien decía Guille, plana y estacionaria, siguiendo esa navaja de Ockland, ¿no? Aquí, como hay muchos amigos chilenos, justamente, aquella vez que habíamos puesto a analizar a José Edelstein y a Andrés Gomberov, el propio Andrés Gomberov, que es un físico teórico muy reconocido dentro del mundo de la religión helocéntrica, en el famoso Café Científico, Dani lo había expuesto en su momento, decía lo siguiente, y con esto que quede desmitificada esta idea, ¿no? Entonces yo quiero hablarles un poquito de la evidencia, porque quizás ustedes no se han preguntado muchas veces por qué la Tierra es redonda. De hecho, si miramos la Tierra, la vamos a ver bastante plana. O sea, de hecho es una total locura pensar que la Tierra es redonda, si ustedes lo piensan un rato. Lo corto ahí porque después sigue, no tiene más sentido. Es una total locura, lo dice un físico teórico, pensar que la Tierra es redonda. Esa es la esquizofrenia. No pensar que la Tierra es plana, que es lo más lógico y común del mundo. Pensar que la Tierra es plana y está quieta. Ahora sí, perdón por la interrupción. Bueno, están los chicos de España. No sé, Jorgito, si vos los querés... Vamos, sí. Dejemos un cierre para Guille y Leo y ahí damos paso. Me parece. Adelante. Sí, tal vez que Leo no se ha despedido, pedirle que abra la cámara y para que le pongamos una rúbrica. Bueno, o sea, nada más que agradecer el espacio y que me hayan permitido poner la investigación que hemos llevado entre todos hasta este momento, y que a mí me parece que ya está zanjada. Es mi visión, yo siento que ya no hay vuelta, y invitaría ahora a romper el paradigma, como es el nombre de este directo, a sumar rupturas con todos los amigos, en algún momento hacer la revolución y el cambio, porque no podemos seguir en este pseudo conocimiento que lo único que hace es liarnos. Nosotros tenemos derecho a saber dónde estamos parados y tenemos también derecho a saber qué hay más allá. Así que muchas gracias por el espacio y bueno, sigamos con el resto de los amigos.
Perfecto, gracias, estimado Leonardo Chavarría, arquitecto, representante, por supuesto, chileno, lo decimos con mucho orgullo. Y de igual manera vamos con Guillermo Gut antes de pasar con nuestros amigos de España. Adelante, Guillermo. Gracias, Jorge. Bueno, lo mismo que Leo, por supuesto, agradecer la invitación. Ya no es primera vez que estoy compartiendo en el Mirador del Gallo. Para mí es un gran honor hacerlo. Además, en el entendido de toda la difusión que han hecho. Así que gracias, Jorge, por todo lo que han hecho ustedes en cuanto a la labor. Y por supuesto, eso lleva consigo, además, aparejado el cuestionamiento de muchas cosas, incluido lo que veníamos nosotros avanzando, en el caso mío, desde el 2017, Iru partió por el 2015, si mal no recuerdo, en este proceso de cuestionamiento y revisionismo sobre la forma de la Tierra. Me quiero despedir saludando a algunos amigos en el chat, invitar a quienes están en este estado de shock, no sé cuál es el matiz de los auditores, porque puede haber una cadena de grises entre los que ya lo entienden perfectamente y aquellos que se están encontrando por primera vez con esta información. Aquellos que se están cruzando con esto por primera vez, simplemente respirar profundo, poner y someter sus creencias, sus convicciones a examen sobre la mesa, diseccionarlas, revisarlas e iniciar un viaje personal. Y bueno, y quiero simplemente darle el pase a mis queridos hermanos de la también irreductible Armada Española, mi querido Daniel Ransanz, hermano de corazón, que espero que nos vamos a conocer en Barcelona ahora pronto, y a Iván Paino, que además es muy cercano porque tenemos herramientas comunes, viene del mundo de la construcción, de la geometría sagrada, ambos escritores, ambos tremendos y grandísimos representantes de mi querida y amada República, digo yo siempre, de mi amada península ibérica. Así que me despido, muchachos, voy a estar pausado preparándome para volver a Santiago. Mi gratitud con todos y feliz de poder escuchar a Dani, a Iván en esta segunda parte de este simposio. Y gracias, Jorgito, gracias, Charlie, siempre atentos y dispuestos a poder participar. Gracias a ti, como siempre, estimado Guillermo Gut, también chileno, con mucho orgullo lo decimos. Así que un gran representante, por supuesto, un gran amigo de la casa y de Radio El Mirador del Gallo. Vamos de inmediato, tal, después ya, que queda Charlie, ¿no? Ya Guillermo presentó a los próximos, por supuesto, expositores. Sin antes, tal como dice Iru, un saludo fraterno a todos los seres que están en conexión, a los compatriotas chilenos, a los seres de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y por supuesto Iberia y los alrededores de Europa. Así que bienvenido a este programa, este primer simposio TP que se realiza en Radio El Mirador del Gallo, en vivo y en directo. Y tal, como lo decía Guillermo, estimado Charlie, ¿te parece? Vamos dejando con ustedes a Iván Paino y por supuesto quien es escritor y constructor, y luego de él, por supuesto, Daniel Ransanz, quien es escritor. Adelante.